Hola a todos, soy Diego Gómez de Newes y seguramente hayas escuchado que el Redmi Note 8 Pro es un poco más potente que el Redmi Note 9S que Xiaomi lanzó este año. Y lo cierto es que es verdad, pero no en todos los apartados. Si vemos apenas los benchmarks, podremos comprobar cómo el procesador de MediaTek sí es más potente, pero atención, que no lo es en términos de la potencia de la CPU como has visto con Antutu y ahora con Geekbench, sino que su GPU es mucho más potente que el Adreno 618 del Snapdragon 720. Es cierto que esta diferencia no es tan notoria en otros benchmarks como 3D Mark, pero de una forma general vemos como el Helio G90T tiene mejores resultados que los Snapdragons de gama media. Aunque todos sabemos que el resultado obtenido en benchmarks ni siempre se traduce en un rendimiento real, así que tendremos que hacer otros tests abriendo aplicaciones. Y para reducir la disparidad en esta comparativa y hacerlo un poco más justo, he decidido utilizar apenas móviles de Xiaomi con MIUI y todos ellos tienen 4 GB de RAM. Lo primero que vamos a hacer es abrir apps bastante leves y ver cuál de los tres las consigue abrir más rápidamente. Es un test muy sencillo y que en términos de rendimiento no nos dice mucho la verdad, pero funcionará como un indicativo para el próximo test. La primera app es Instagram y aunque parece que el Note 9S es más rápido, el Note 8 Pro es el que termina de actualizar la página de inicio por completo. En Twitter tenemos también el Note 8 Pro como ganador y en Reddit la diferencia es tan reducida que he tenido que bajar la velocidad del vídeo para conseguir determinar el ganador, que es el Note 9S. Con YouTube tenemos la primera victoria del Note 8 normal y es por esto que os digo que este tipo de test no nos dice mucho sobre el rendimiento de los móviles. Para terminar tenemos Spotify, en el cual vuelve a ganar el Redmi Note 8 Pro, consiguiendo así 3 victorias, mientras que los demás apenas una. La velocidad de apertura de una app recae bastante sobre la calidad de la memoria interna que tenemos, y en este caso el Redmi Note 8 es el único que no cuenta con una memoria UFS 2.1, lo que lo pone algo atrás. De todas formas, este tipo de test no es un buen indicativo a la hora de comparar el rendimiento de móviles. Es más, algo que sería más útil sería compararlos abriendo varias apps al mismo tiempo y luego regresando atrás, haciendo multitasking, ya que es así como solemos utilizar los móviles a días de hoy. Y es por eso mismo que el próximo test que hice es un poco más complejo. En cada móvil he instalado y configurado las mismas 15 apps que intentaré abrir en el menor tiempo posible. Anteriormente hemos visto que la velocidad de carga entre los tres es muy parecida, pero es cuando estamos abriendo y cerrando apps rápidamente que notamos la fluidez del sistema y su velocidad. No os quiero hacer perder el tiempo, así que aceleraré el vídeo un poco. Ya desde el principio podemos ver claramente quién será el ganador, y sí, estoy hablando del Redmi Note 8 Pro. Todos los móviles están conectados a la misma red Wi-Fi, por lo que la velocidad de conexión no debería ser un problema, y además de esto, si os fijáis en la hora, hice el test en un espacio de 30 minutos, por lo que el contenido cargado en redes sociales es el mismo en casi todas las ocasiones. En fin, si quieres ver este vídeo con calma, lo dejaré en el artículo que está en la descripción, pero como no me gusta esperar, te presento el resultado final. 20 segundos de diferencia entre cada uno de ellos, lo que graciosamente ya auguraba Antutu con sus resultados. Así que lo que todos decían que el Redmi Note 8 Pro era más potente que el Note 9S, era verdad, pero yo todavía no estaba completamente convencido. Desde la semana pasada que llevo utilizando el Redmi Note 9S como mi móvil personal y es cierto que no es tan fluido como el Redmi Note 8 Pro. Abriendo apps, tiene algunos bugs que se solucionan con actualizaciones de firmware, pero en juegos no había notado esta gran diferencia que vemos en benchmarks, por ejemplo. No lo notaba. Así que he decidido probar los títulos más exigentes que vemos en Android, así como algunos emuladores, y comparar los resultados obtenidos entre estos tres terminales. Con PUBG utilicé una herramienta para aumentar los gráficos al máximo y los resultados obtenidos fueron algo interesantes, con una gran diferencia entre el Note 9S y el Note 8 Pro. Ya en Call of Duty conseguí 60 frames por segundo en los dos, pero unos 43 en el Note 8 normal, lo que no está mal teniendo los gráficos al máximo también. En Blades, el juego de Bethesda para móviles, no sé si los resultados obtenidos son los correctos, ya que no noté tanta disparidad entre ellos cuando estaba jugando, pero bueno, estos son los resultados. En Arctic Ball, posiblemente el juego más exigente que existe para Android,
sí que se notaba la diferencia, lo que seguramente te sorprende un montón después de ver los benchmarks anteriores. Black Desert Mobile es un nuevo juego que he estado probando y he decidido comprobar y ver qué tal. Y bueno, sigue el mismo padrón que hemos visto en los anteriores. En cuanto a emuladores, he decidido probar algunos juegos de PSP y PlayStation 2. Persona 3 para PSP se ha comportado igual en los tres, pero en Tekken 6 el Redmi Note 8 apenas consiguió 30 frames por segundo, mientras que los otros dos se mantenían en los 60 sin cualquier problema. En el emulador para PlayStation 2 ha vuelto a ocurrir lo de siempre, he perdido la partida. Bueno, eso también, y no pondré excusas porque soy muy malo en este tipo de juegos, pero lo que quería decir es que el Note 9S y el Redmi Note 8 Pro vuelven a tener los mismos resultados, mientras que el Snapdragon 665 se queda un poco atrás. No sé si te habrás fijado, pero el Redmi Note 9S ha sido el mejor en todos los juegos, lo que lo transforma ahora en el mejor móvil que puedes comprar por 200 € si lo único que quieres es jugar. Siempre pensé que las versiones gaming de los procesadores de Qualcomm pues eran apenas marketing, pero después de eso ya empiezo a dudar, ya que el año pasado comparé el G90T con el 730 del Mi 9T y este último perdía en la mayoría de los juegos. De todas formas, después de estar utilizando el Note 9S durante una semana, te puedo decir que no está todavía bien optimizado. La semana pasada se me estaba apagando esporádicamente de la nada, pero después de una actualización que recibí el domingo, pues ha estado funcionando bastante bien y no me puedo quejar. Aún así, no está a la misma velocidad que el Redmi Note 8 Pro, pero eso no quiere decir que con actualizaciones pues no venga a estar a la altura o quizás mejor. También quiero dejar una nota para todos aquellos que tienen el Redmi Note 8, ya que en los tests anteriores, especialmente en de los juegos, habéis visto como los resultados quizás son bastante más bajos de los que conseguís vosotros en vuestros móviles. Y es que yo en estos tests pongo siempre los gráficos al máximo para pues ayudarme a comparar el rendimiento final, pero en la mayoría de los juegos con los gráficos en medio conseguiréis también 60 frames por segundo, por lo que si no sois muy exigentes podréis jugar con este móvil sin cualquier problema. Y para terminar, solo os quiero decir que podréis ver todos los resultados de los tests que he hecho en un artículo que he publicado en news.com. Vamos, que es apenas el guión de este vídeo con los resultados de los juegos y también todos los vídeos de los tests a una velocidad un poco más aceptable para todos aquellos que quieran comprobar mi metodología y las conclusiones que he dicho. Y bueno, ahora sí, espero que os haya gustado esta comparativa y si ese es el caso, no os olvidéis de dejar un like y suscribiros, y si tenéis alguna pregunta, pues la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!